Quiero comenzar con un texto, y lo tenéis ahí en el manual, en el Salmo 69, versículo 3. Es David clamando y dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Este es un clamor de David en una desesperación. Está viviendo una situación que le tiene ya desbordado. Y en la que ha clamado y ha clamado y ha clamado, se le ha enronquecido, o sea, se ha quedado sin voz, clamando a Dios y no ha encontrado respuesta. Evidentemente no es que Dios esté sordo ni que Dios no responda. Dios tenía un propósito en esa situación. Y Dios nos hace pasar por situaciones en la vida donde nos vemos ya en el límite, donde ya no podemos más, y donde Él lo permite para llevarnos a una situación en la que dependamos totalmente de Él. Yo sé que decir esto nos puede parecer obvio, pero francamente la mayoría de los cristianos no dependemos de Dios. Tenemos a Dios para cuando lo necesitamos, pero vamos haciendo conforme a nuestras fuerzas y conforme a lo que se nos viene a la mano, y solo acudimos a Dios cuando ya no podemos más. Y eso significa que no dependemos de Dios. Y tenemos que aprender a depender totalmente del Señor en todo, en lo más mínimo, en lo más pequeño, en lo más insignificante, aprender a depender de Dios. Este es el tercer taller que estoy dando. Todos tienen que ver con necesidades reales que sufrimos los cristianos y los no cristianos, en base a todo lo que vivimos en el día a día. El primer taller fue acerca del temor, que es una realidad. El segundo acerca de la ansiedad, que es otra realidad evidente. Y hoy vamos a hablar del cansancio emocional. Ya el viernes di alguna breve explicación un poquito de lo que consiste más o menos para que entendamos. Pero quiero que tengamos claro que no voy a hablar desde un ámbito psicológico, porque para eso están los psicólogos. Yo soy pastor y como pastor tengo que hablar desde el ámbito bíblico, desde lo que dice la palabra de Dios. Y en base a lo que yo diga, luego lo que tú quieras añadir, lo que quieras aumentar, eso ya queda a tu gusto, ¿vale? Yo te doy el chuletón y luego si le quieres añadir el chimichurri, pues eso es cosa tuya, ¿vale? Pero es cierto que el físico intentamos cuidarlo. ¿Sí o no? Sabemos que tenemos que cuidarlo. Y sabemos que el cuerpo necesita descansar periódicamente. El cuerpo está expuesto a unos esfuerzos, a unos impactos que hacen que regularmente necesite descansar. Bueno, cada día. ¿Qué pasaría si tú estás varios días sin descansar? O sea, te agotas y puedes llegar a un desmayo. Y suele ocurrir a personas, sobre todo aquellos que están estudiando y se les ocurre dejarlo todo para el último momento y luego se tiran varios días sin dormir con Red Bull y no sé cuántas cosas más y con la vela encendida y con los ojos así para estudiar. Luego cuando llegan al examen están zombies total y les pega un desmayo. ¿Por qué no? Las cosas hay que hacerlas cada día, no en el último momento. Pero si sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita descansar, nuestras emociones también necesitan descansar. Somos impactados diariamente por un montón de emociones, sentimientos, pensamientos. La mente no para. ¿La tuya para alguna vez? Malo. ¿Te imaginas que tu cuerpo no parará nunca? ¿Qué pasaría?
¿Y por qué tu mente no para? ¿Por qué tu corazón no para? Siempre estás sintiendo cosas. Siempre estamos con emociones, con sentimientos, con cosas. ¿Y por qué no descansamos de vez en cuando? ¿Por qué no aprendemos a hacer un parón, un desconectarnos de todo y de repente meternos en la presencia de Dios, estar con Él a solas y desconectados de todo, renovándonos en su presencia? Y a eso se le puede añadir luego el por qué no ir con los niños de vacaciones a algún sitio, aunque ahora está la cosa complicada, pero ya pronto se podrá. O sea, cambiar de todo, desconectarse y recibir una renovación, porque es que estamos que nos cargamos demasiado. Nos cargamos demasiado. Y eso nos lleva a una saturación que hace que todo nuestro ser se afecte por eso. Hasta que llegamos al punto de lo que llamo el NPM. ¿Ya sabéis lo que es el NPM? No puedo más. No puedo más. No puedo más. Y claro, eso se traslada a todas las cosas. Ahora estamos con la pandemia, se ha alargado tanto que algunos están diciendo ya, es que ya no puedo más. Pero hay problemas en el matrimonio que se alargan tanto que llega un momento que uno dice, es que ya no puedo más. Y generalmente en los problemas del matrimonio, uno es el que tira del carro y otro es el que se está haciendo el loco. Y el que tira del carro dice, ya no puedo más, no es que no puedo más. Es que ya llevo mucho tiempo luchando y no, es que nada cambia. Y así con tantas cosas, ¿verdad? Tantos ámbitos en los cuales uno ya está luchando, pero ya dice, es que ya tanto tiempo luchando, ¿y para qué? ¿Para qué? Si no hay cambio, ¿para qué seguir luchando si no pasa nada? Pero en Dios hay esperanza. Cristo no tapa sus oídos. Cristo responde. El tema es que no sabemos usar los mecanismos correctos para saber descansar en el Señor. Y espero que en esta tarde pues, podamos encontrar algunas claves para podernos ayudar. Tienes que aprender a descansar emocionalmente. Y esto, yo decía esta mañana, esto tiene que ver más bien con gente ya de cierta edad. ¿No? Porque ya están cansados de tanto. No, pero no, es que los jóvenes también hay jóvenes que están fatigados ya. Bueno, y aquí en primera fila tengo un montón de jóvenes. Yo digo, wow, Señor, tienes razón, ¿eh? Los jóvenes también están involucrados, los jóvenes también se cansan de muchas cosas. También, y no solo del bullying, hay otras cosas, muchas de las que se cansan también. Y algunas de vosotras estáis solas, ¿sí? El estar solo agota. El estar lejos de la familia agota. Eso llega un momento que uno dice, ya, ¿y hasta cuándo? Y así tantas situaciones donde uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que ya no puedo más, Señor, que ya no puedo más. Y se hacen oraciones sinceras y la garganta acaba ya enronquecida. Porque uno clama, pero ¿qué pasa? Algo falla. Pero en Dios hay esperanza. Y Dios sigue respondiendo. Y tanto los que estáis aquí como los que están arriba y como los que luego escucharán la semana que viene el taller, sé que Dios tiene algo para vosotros, en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a renovarnos emocionalmente. El físico está bien, sí, hay que cuidarlo, claro que sí. Por supuesto, hay que cuidarlo. Y yo he aprendido de eso y he estado varias veces ingresado y he aprendido la lección. Y no. Hay que cuidar el cuerpo. Hay que comer correctamente. Y cuando dije el viernes lo de la verdura, lo digo de verdad, me encanta. Me encanta. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Pero es la verdad, es la pura verdad. Tú estate a base de carbohidratos, arroz y todo demás y verás cómo te pones con cuerpo de carbohidrato.
Y luego que si problemas de tensión, que si problemas de no sé cuántas cosas. Y cuando te tienen que operar, no te pueden operar porque primero tienes que adelgazar. Si no, no te pueden operar. Y ¡ay, qué problema! Entonces hay que cuidarse, claro que sí. Hay que y hacer ejercicio, por supuesto. Pero en lo emocional igual. Tenemos que cuidar nuestras emociones. Tenemos que cuidarlas. Ahora, ¿qué factores intervienen a la hora de llegar a un cansancio emocional? Porque podemos llegar a un cansancio emocional tal que digamos, ya no puedo más, ya me rindo, lo dejo todo, desisto. ¿Qué factores pueden intervenir? Aparte de el no darle descanso, como he dicho, que de vez en cuando es importante desconectarte de todo y meterte con Dios y descansar emocionalmente, olvidarte de todo, hasta de tu esposo y de tus hijos. Si es necesario, porque si tanta carga están siendo y te están machacando, te metes en la presencia de Dios y en ese momento dices, primero, renuévame, Señor, te necesito renovarme en tu presencia. Y luego ya Dios irá dándote lo que tienes que darte. Ahora, ¿qué factores llevan al agotamiento? Porque así como físicamente uno se agota porque no se cuida, emocionalmente uno también se agota y llega a un punto en el que no puede más porque también hay factores que le ayudan. El primer factor que quiero mencionar, voy a mencionar 5, hay más, como he dicho, tú chimichurri y todo lo que quieras, puedes añadir todo lo que quieras, pero yo quiero mencionar 5 factores que afectan y que nos pueden llevar a un cansancio emocional, a una fatiga emocional. El primero es la queja. ¿Alguien vino aquí quejándose? No, nadie responda. Mira el que tenés a tu lado y dice, oye, ¿tú viniste como viniste tú? Salmo 70. Alguno se quejó porque tuvo que subirse arriba. Si los que estáis arriba, si alguno se quejó porque se tuvo que subir arriba, ya escucha bien atentamente. Salmo 77. Salmo 77. Versículo 1. Salmo 77, 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, ¿y qué pasaba? Desmayaba mi espíritu. Ahora, esa oración que hacía David, yo te la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy correcta, muy buena. Y dice, clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Esa es una oración quejosa. Una cosa es presentar nuestras quejas a Dios y otra cosa es orar con queja. No es lo mismo. Y luego veremos la importancia de presentar nuestras quejas a Dios. Pero otra cosa es orar con queja. Señor, ¿cuándo me escucharás? ¿Cuándo me atenderás? ¿Cuándo harás algo, Señor? Ya esta mañana veíamos que Dios nos ama de una manera que es espectacular. ¿Tú eres consciente de cuánto te ama Dios? Yo no. Yo intento ser consciente de cuánto me ama Dios, pero siempre me quedo corto. Siempre me quedo corto. Dios es espectacular. Es que Dios no hay palabras. Cuando realmente conocemos a Dios, o empezamos a conocer a Dios, porque conocerle hasta que no estemos ahí arriba, pero cuando empezamos a conocer a Dios, entendemos que Él nos ama tanto,
que cuando nos acercamos a Él no nos acercamos para orar quejosamente, sino nos acercamos sabiendo que Él puede respondernos. David reconoció que cuando él se quejaba, se le iban las fuerzas. ¿Y sabes el problema de la queja? Que la queja me lleva a desmayarme, a decir, ya no puedo más, ya lo dejo, me rindo. Cuando yo me quejo contra unos y contra otros, yo al final soy yo el perjudicado. No sé si te has dado cuenta, cuando te pasas tiempo quejándote a una persona, la persona sigue igual, pero tú estás hecho polvo. Entonces, ¿para qué te molestas quejándote? Busca otra estrategia. Amén. Si es que eso es así, es que buscar otra. ¿Por qué siempre decir, cariño, es que bien, nunca me ayudas? Siempre tengo que poner la mesa sola. ¿Y qué tal si dices, cariño, esta noche vamos a tener una buena noche, ¿verdad, cariño? Sí, se vale. Entonces vamos a empezar bien. Ayúdame a poner la mesa. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? ¿Cómo cambia la cosa? Es que todo diferente así. Claro, quejándonos, es que la queja es mala, la queja es mala, siempre es mala. Vemos a Marta. Ay, Marta, siempre nos metemos con Marta. Bueno, no hay nadie que se llame Marta aquí, ¿verdad? ¿No? Menos mal. Pero siempre nos metemos con Marta, pero es que es verdad. Jesús, no te da cuidado de que esté yo sola aquí atendiendo. Ahora, yo me imagino a Marta estando preparando una cosa y otra y viendo a María sentada ahí escuchando a Jesús. Mírala, yo que no paro y estoy ahí preparando y tal. Y ella ahí sentada. Y pasaría el rato y pasaría, hasta que al final explotó. Hasta que al final explotó. Entonces, la perjudicada fue ella. ¿Por qué le dijo Jesús? ¿Afanada estás? Claro, porque la queja te lleva al afán. A decir, es que todo lo tengo que llevar yo, es que todo me toca a mí, es que me dejan sola. No, nadie está solo. Y ya vamos a ver que nadie está solo. Lo que pasa es que hay que saber hacer las cosas bien. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No quejarnos? No, eso tampoco es bueno. Porque si tú reprimes la queja, eso te genera unos sentimientos internos que no son buenos. Tú, cuando tienes una queja, tienes que desahogarte. Las quejas tienen su razón, la mayoría de las veces. Es verdad que hay gente que se queja por todo. Bueno, pero eso ya es aparte. Pero la queja suele tener una razón. Pero claro, quejarnos con las personas no nos lleva a ningún bien. No obtenemos nada y aparte afectamos a la otra persona. Entonces, ¿delante de quién nos tenemos que quejar? Delante de Dios. Salmo 142, versículos 1 y 2. Salmo 142, versículo 1 y 2 dice: con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Fijaos la actitud de David, no está reclamando nada, no está exigiendo nada, está clamando a la misericordia de Dios. Y dice, delante de Él expondré mi queja. Delante de Él expondré mi queja, no delante de la gente. Mira, si tú te expones tu queja a Dios, Él no se va a ofender, ni se va a molestar, ni te va a decir, ay, siempre te estás quejando. No, Él te va a escuchar. ¿Escuchas bien? Él te va a escuchar. No es orar
quejosamente, sino orar exponiendo a Dios mi queja, sabiendo que Dios me va a entender. Si yo tengo una queja con una persona, no se lo voy a decir a la persona, porque seguramente la persona no me va a entender, me va a contestar mal, yo voy a quedar peor, la otra va a quedar mal y se va a estropear todo. Y se puede romper una relación. Yo mi queja la presento delante de Dios y Dios me escucha, me atiende y me alivia y me ayuda y me descargo. Como he dicho más de una vez, no nos desahoguemos delante de la gente, nos tenemos que desahogar delante de Dios. Es delante de Dios que tenemos que sacarlo todo. Porque hay gente que anda hablando con unos y con otros y con otros y con otros y exponiéndole sus cosas, porque no hablan con Dios. Y como no hablan con Dios, necesitan hablar y hablan con unos y con otros. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Desahógate delante de Dios. Luego, cuando ya estás tranquilo, ya estás desahogado delante de Dios, ya has dicho todo lo que tenías que decir, luego vas a la persona, a tu esposo o a la persona y dices, mira, ¿sabes? Me he desahogado delante de Dios. Y le he dicho todo lo que tenía en mi corazón. Y ahora te lo voy a compartir a ti, pero sin queja, ¿eh? Que sepas que ya lo he desahogado delante del Señor y solo quiero que lo sepas. ¿Cómo cambia la cosa? Porque entonces te lo dices, mira, ya sabes, yo tenía esto, y la otra persona escucha, pero que ya no tengo ninguna queja contigo, ¿eh? Ya lo he desahogado delante del Señor, ya estoy bien, ya estoy libre. Ahora tú haz lo que quieras. Y si la otra persona es tocada, pues pedirá perdón y todo lo demás, y ya está, y se resuelve la cosa. ¿Tú quieres resolver las cosas? Tú sabes que la queja no es buena. Dile que tiene a tu lado, no te quejes. No te quejes. Otra razón, otro factor que interviene en el cansancio emocional es dar lugar al desánimo y al desmayo. Si vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. David quería construir casa para el Señor. No se le permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre de las guerras y lo iba a hacer su hijo Salomón. Y David, cuando ya va a dejar su reino y se lo va a pasar a Salomón, le dice unas palabras tremendas en 1 Crónicas 22, 11. Delante de todo el pueblo, ¿verdad? Él le va a hacer el traspaso a Salomón de su reino. Y le dice, ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado y edifique casa al Señor tu Dios como Él ha dicho de ti. Y el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Tremendo. Las palabras de David son inspiradas por Dios, evidentemente. Es algo inspirado por Dios. Y David primero habla de lo que Dios tiene que hacer y luego de lo que Salomón tiene que hacer. Un problema del agotamiento es que a veces nosotros hacemos lo que le toca hacer a Dios. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, no se la vamos a dejar a Dios, la tenemos que hacer nosotros, pero hay una parte que tiene que hacer Él. Y muchas veces nos agotamos porque queremos hacerlo todo. Pensamos que nosotros podemos y no podemos. No podemos. Lo primero que lo dice, que el Señor esté contigo. ¿Tú tienes claro que Dios está contigo en todo momento?
Eso parece claro teológicamente hablando, pero en el día a día, en la práctica, en el día a día, ¿tú tienes claro que Dios está contigo en ese momento, en lo que tú estás pasando, en lo que tú estás sufriendo, en lo que tú estás luchando? ¿Tienes claro que Dios está contigo? Y que seas prosperado. ¿Tú qué esperas? ¿Que Dios te prospere o prosperar tú? Medita en lo que te estoy preguntando. ¿Qué esperas? ¿Que Dios te prospere o prosperar tú? Porque si lo que quieres es prosperar tú, te vas a agotar. Pero si dejas que sea Dios quien te prospere, por supuesto no te vas a sentar en el sofá ahí tumbado esperando que Dios te prospere. Tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer, pero tu confianza no va a estar en lo que tú haces, sino en la provisión de Dios. Muchas veces hemos cogido más horas de la cuenta, hemos cogido más cosas de la cuenta, porque no confiábamos realmente en la provisión de Dios. Y decíamos, no, es que yo tengo que hacer más, yo tengo que hacer más, yo tengo que hacer más. Y nos hemos agotado físicamente y emocionalmente, porque muchas veces no nos ha venido la provisión que esperábamos, porque no la esperábamos de Dios, la esperábamos de lo que nosotros estábamos haciendo. Y la cosa no ha salido bien y nos hemos desanimado. Y emocionalmente hemos acabado agotados. No es que yo he hecho esto, he hecho otro, he trabajado tantas horas, me he esforzado, me he movido, tal, ¿y para qué? Claro. ¿De quién esperabas la prosperidad? ¿De Dios o de ti? Tú haz lo que Dios te permite que hagas. No te quedes de brazos cruzados. Para los vagos, ningunos halagos. No, tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar, sí, pero confiando en el Señor y sabiendo que Dios es el que te va a prosperar. Porque eso agota. Y sigue diciendo, y el Señor te dé entendimiento y prudencia. Necesitamos que el Señor nos dé inteligencia, porque muchas veces perdemos los nervios y nos agotamos porque no sabemos hacer las cosas bien. Si eso se aplica en el ámbito físico, que hay que tener un mínimo de inteligencia para saberse cuidar, para saber comer correctamente, para saber hacer ejercicio correctamente, cada uno según su necesidad, y saberse cuidar, y para eso hace falta una inteligencia para nuestras emociones mucho más. Mucho más. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para cómo actuar en cada momento. Que perdemos los nervios muchas veces, que perdemos los papeles, que desmayamos porque es que ya no sé qué hacer. Pero ¿lo has consultado a Dios? ¡Uy, no sabes cuánto oro! Tú puedes orar todo lo que quieras. ¿Le has consultado a Dios y has estado escuchando hasta que hayas escuchado la respuesta de Dios hablando a tu vida, diciéndote esto es lo que tienes que hacer? Porque hay que saber recibir inteligencia de Dios, que es mucho mejor que la inteligencia humana. Pues nadie dice amén. No, yo sé que las mascarillas os apretan un poquito, pero bueno. No, hay que saber buscar. Y sigue diciendo, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor ha mandado a Moisés por Israel, para Israel, o sea, obediencia, ya lo habló esta mañana Adi, ¿verdad? Obediencia a la palabra de Dios. Pero luego dice, esfuérzate pues. Dile que tiene a tu lado, esfuérzate. Dice, con lo cansado que estoy, me voy a esforzar. Si ya no puedo más. Bueno, luego hablaremos de eso. Tenemos que dar pasos. ¿Qué más dice? Y cobra ánimo. La mayoría de aquí estáis trabajando, ¿verdad? Y cobráis cada mes, ¿no? O sea, tú no cobras una vez y ya está, con eso ya aguantas toda la vida, ¿no? Tú tienes que cobrar cada mes, porque lo que cobras un mes apenas te aguanta para llegar a final de mes y luego estás esperando que te llegue otra vez y estás mirando la cuenta del banco y estás... y ahora... Y con esto de la pandemia, que hubieron familias que estuvieron durante varios meses sin cobrar, que no llegaba. Yo veía unas colas en las cajas.
Gente que no tiene ordenador, no tiene posibilidades y tiene que ir a la caja que le miren a ver si le ha llegado ya, si no le ha llegado, que no le llega. Bueno, dice cobrad ánimo. El ánimo es lo mismo. ¿Tú qué piensas? ¿Que el Señor te da ánimo y ya lo tienes para toda la vida? Tú lo tienes que cobrar yo no sé si cada mes o cada semana o cada día. No, el ánimo es que se va yendo, se gasta. Tenerlo claro, el ánimo se gasta. Y de repente, ay, no sé qué me pasa, que estoy depre. Es que no cobraste el ánimo que te tocaba para ese momento. ¿Y cómo se cobra el ánimo? Pues con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Yo necesito ánimo. ¿A dónde voy a ir? ¿Al banco a que me diga a ver si me han llegado 20.000 euros de no sé dónde? ¿Por si acaso? No. Yo necesito cobrar ánimo. Voy a la presencia de Dios y en la presencia de Dios mi ánimo se renueva. Ánimo viene de alma viene de hálito. Es lo que Dios le dio a Adán cuando lo formó, que era solo un trozo de barro ahí con un cuerpo. Si Dios no le hubiera derramado hálito, no hubiera sido nada, solo un trozo de barro. Pero Dios le dio ánimo y se levantó y empezó a funcionar. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y eso solo puede venir de Dios. ¿Cuántos buscan un montón de actividades para animarse? Y dura nada y menos. Antes se decía, dura menos que un bizcocho en la puerta de un colegio. No, ahora no. Dura menos que un móvil en la puerta de un colegio. Tú deja un móvil por ahí, verás lo que dura. El ánimo que dura, tenés que irlo recobrando cada día, buscando al Señor, buscando en su palabra. ¿Sabes cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Ostras, pastor, ¿hay tantas? Tienes que leer más. Tienes que leer más la palabra de Dios, porque hay más de 3.000 promesas de Dios para tu vida en la palabra de Dios. Tenemos que animarnos en el Señor, no dar lugar al desánimo. ¿Y a qué lleva el desánimo luego? Ya cuando hemos entrado en el desánimo, luego viene el desmayo. Dice, cobra ánimo y no te desmayes. Cuando uno pasa tiempo sin comer, ¿qué le pasa? Viene el desmayo. Y el desmayo es terrible. Y en el ámbito emocional, el desmayo significa que ya no quiero hacer nada. Y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso cuando ya no queremos hacer nada. Cuando mire, pastor, usted me podrá decir lo que quiera, pero yo ya lo he intentado tantas veces y es que ya no quiero intentarlo más. Lo siento, ya no quiero intentarlo más. No. Y uno se siente tan impotente, ¿verdad? Porque quiere ayudar y quiere, oye, venga, que tú puedes. No, ya no quiero. Ya no quiero. Ese es el desmayo. Bueno, si tú estás aquí es porque quieres. Porque si no quisiera no estarías aquí. Quizá alguno no ha querido venir al taller porque ha dicho ya no quiero. Bueno, si sabes de algún caso, habla con él cuando regreses y dile, escucha el taller. Cuando lo pongan en YouTube, por favor, escúchalo. Porque la palabra de Dios dice que hay esperanza en el nombre de Jesús. Deja que sea Dios quien te prospere. Deja que sea Dios quien te dé sabiduría e inteligencia. Y tú anímate cada día en el Señor, en su palabra. Busca. ¿Tienes temor? Salmo 27. ¿Te sientes desprotegido? Salmo 91. ¿Te sientes solo? Otro salmo. Y así otras palabras, no solo en los salmos, porque es que los salmos son una pasada, la verdad, que son una pasada, pero aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo no estoy solo, para nada. Y vamos a ir viendo más cosas en el nombre de Jesús.
Otro problema, otro factor que lleva al agotamiento, no saber delegar. Ahí. No vamos a leer en Éxodo 18. Ya se mencionó hace poco, Cornelio lo mencionó. Ahí está Moisés con un pueblo de 2 millones de personas que han salido de Egipto y que las está intentando llevar a la tierra prometida. Digo intentando porque la mayoría no entraron. Y su suegro llega con su familia y están ahí, bien. Y una mañana su suegro va a buscar a Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Moisés está atendiendo a la gente. Tiene que atenderlos porque hay necesidades. Imaginaos, 2 millones de personas. Y resulta que está él solito, él solo, queriendo atender a 2 millones de personas. Con todos sus problemas, los roces que hayan habido, las convivencias, todos sabéis. Si en una casa donde se juntan 2 familias y hay un montón de historias, imaginaos 2 millones de personas ahí juntas en el desierto, las de cosas que habían. Y Moisés, él solito, queriendo atender. Y claro, ya Jetro cuando ve la situación dice, oye, pero es que te vas a agotar tú y vas a agotar al pueblo. Porque imagínate, pedían cita a Moisés y le tocaba para dentro de 2 meses, como en la seguridad social. O sea, claro, imagínate, no tengo lista, espérate, a ver que miro la lista. Vale, para dentro de 3 meses y 5 días, vale. No, o sea, se iban a agotar todos. ¿Cómo iba a hacer él solo? Ahora, el tema es que muchas veces nos quejamos y nos agotamos, pero no nos damos cuenta que estamos queriendo hacer las cosas solos. Cuando Marta se quejó de que estaba haciéndolo sola, yo no leo en ninguna parte que Marta le dijera a María, oye María, ¿me ayudas? ¿Tú lo lees? No dice en ningún momento, oye María, ayúdame. Y María le dice, no, que estoy escuchando a Jesús. No, es que no le dice nada. Ella se lo va diciendo por dentro. Ella está sentada y yo ahí sola trabajando, sola llevando el carro. Es que todo me toca a mí, es que todo lo tengo que llevar yo. Es que si no empujo yo, no empuja nadie. Es que tiene oídos para oír, oiga. ¿Te suena de algo? Todo lo tengo que llevar yo. Oye, ¿y por qué no se te ocurre decir, oye María, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me siento un rato contigo, escuchamos a Jesús y luego tú te vienes conmigo y entre las dos en un momento hacemos todo. Oye, que hubiera sido mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? No, pero Marta, yo estoy yo sola. Aprendamos a delegar. O sea, eso en el matrimonio cuesta. Antiguamente se decía, ¿no? Si el marido viene cansado de trabajar, no le cargues aún más con los problemas de la casa y de los niños y tal. Bueno, eso era antes. Gracias a Dios hemos empezado a mejorar. Gracias a Dios. Bueno, digo yo, no sé. Si alguno está arraigado a la antigüedad y con la garrota ahí, no sé yo, pero... Hoy no, de hecho la mayoría de las familias trabajan los dos y por tanto las cosas de la casa, y aunque solo trabajara uno, da igual, las cosas de la casa se llevan entre los dos. Y sobre todo las cargas, porque estamos hablando del cansancio emocional. Hay mujeres que van cargando y no dicen nada. Y eso no está bien. No, pero es que no me va a escuchar. Es que alguna vez le he dicho y dice, ay, tú siempre tan preocupada. No, síguele diciendo. Tú tienes que desahogarte, tú tienes que compartir tu carga con él, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Por supuesto, primero con Dios. Ya he dicho que hay que desahogarse con Dios. Pero luego tú con tu pareja tienes que compartirle todo. No te puedes ir tragando las cosas. Hay que compartir, hay que aprender a delegar. A compartir la carga. En un matrimonio, la carga se lleva entre los dos. Y no es repartido. Es en común.
No, no, tú te encargas de esto, de esto, de esto, de esto, y yo me encargo de esto. ¿Qué pasa? ¿Que esto es una empresa? Y tú tienes tu cuenta y tú te encargas de pagar esto y esto. Yo tengo mi cuenta y yo me encargo de pagar esto. Perdona, ¿pero esto qué es? ¿Un negocio? ¿O un matrimonio? ¿Qué es esto? El matrimonio es una sola cuenta, llevada por los dos. Y lo que se ingresa es de los dos, y lo que se gasta es de los dos, y todo es de los dos. Y se comparte todo. Por eso muchos acaban agotados, porque luego dicen, es que lo tengo que llevar yo todo solo. Es que no estás aprendiendo a compartir, a delegar. Y hay que saber confiar. Algunos tienen una carga tremenda con hijos que ya tienen tantos años y siguen siendo una carga, pero perdona, no, ahora no tienen que ser una carga, ahora tienen que ser un apoyo. A partir de los 18 años, tu hijo tiene que ser un apoyo y a contribuir. Aquí de gorra, nada. Si tú quieres seguir aquí en casa, trabaja y colabora. Y si no... No, eso es bíblico, ¿eh? Eso es bíblico. Y nos cargamos tanto, a veces. Nos cargamos tanto cuando no sabemos delegar y decir, no. Desde pequeños, a tu niño pequeño no le des un móvil, dale una responsabilidad. Yo no entiendo que un niño pequeño tenga un móvil. No lo entiendo. Y se les tendría que enseñar que no, de móvil nada. Tú eso será cuando seas mayor. Ay, pobrecita, ha soltado el móvil rápido. Claro, luego tienen cierta edad y es que no sé qué hacer con mi hijo. Es que ya no sé cómo decirle, es que no sé, claro, si no lo has dicho desde el principio, ahora ya cuando tienes 7 y 8 años, tela, porque ahí son respondones y respondones. Mira, ayer vi una escena que me entristeció muchísimo. Una abuela teniéndole que llamar la atención a su nieto. A ella le toca como abuela, tenía que cuidar del nieto y le tenía que estar llamando la atención, y el nieto rebelde total, hablándole con una mala educación. Que yo no me metí porque no correspondía, pero hubiera tenido unas ganas de coger a ese niño y decirle 4 cosas. No, de verdad, es que me entraban ganas, lo que pasa es que no correspondía. Eso le toca a ellos y a sus hijos, a sus padres, que serían los que tenían que estar ahí. Porque nos cargamos demasiado por no estar desde pequeños, enseñar a nuestros hijos lo que significa ser respetuosos, ser educados, ser responsables. ¿Sabes lo que significa ganar con el sudor de la frente? No con el sudor del frente. Ganar no por ser un youtuber, que son 4 de millones los que se ganan la vida. Que esa realidad no la ven muchos. Esos 4 que se han ido a Andorra, esos son nada, de un montón que se gastan un montón de dinero queriendo llegar a hacer algo y al final se quedan a costa de los padres en muchos casos. Entonces, no, enseñemos a nuestros hijos a ser responsables, deleguémosle, compartamos las responsabilidades, porque el problema es que lo queremos llevar todo nosotros solos. Bueno, ya se va avanzando el tiempo, ya adelanto. Otra cosa que nos agota mucho, el pecado. Y esto ya es un poquito más delicado, pero vamos a Salmo 31. Aquí encontramos otra vez a David y diciendo: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Y por qué te imaginas que puede ser esto? ¿Por alguna lucha, algún conflicto? Mira lo que dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas. ¿A causa de qué? De mi iniquidad.
de mi pecado y mis huesos se han consumido. Aquí David no está culpando a nadie de nada, ni está diciendo por culpa de esto, por culpa de aquello. El David está diciendo, soy pecador, fallo. Y esto lo dice antes del pecado que cometió, que eso viene más adelante. Esto lo está diciendo antes, porque David reconoció desde el principio que él era pecador, que él era débil. Y todos tenemos que reconocer que somos débiles y que cometemos pecados. El problema es cuando no enfrentamos un pecado y lo vencemos en el nombre de Jesús. Dice el Proverbio 28 que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando estamos teniendo un problema con un pecado, una debilidad, que es pecado, igual, porque a veces lo diluimos, decimos, no es una debilidad, es un pecado. Y no lo enfrentamos. Claro, por un lado, el no enfrentarlo ya nos está generando mucho daño. Pero el intentar ocultarlo para que nadie se dé cuenta de ese pecado que tenemos, eso nos agota a cualquiera. Eso nos agota a cualquiera. Y además daña nuestra relación con Dios, porque evidentemente vivir en pecado, y uno no se puede acercar a Dios. Primero se tiene que arrepentir de todo corazón y apartarse. Si no, no hay comunión con Dios. Una cosa es fallar en un momento y arrepentirse, quebrantarse, pedir perdón a Dios y decirle, pero otra cosa es seguir viviendo en pecado y no arrepentirse y no querer apartarse. Y eso debilita totalmente, eso agota, eso te lleva a una situación en la que ya dices, ya no puedo más, el NPM, es que ya no puedo más, es que el pecado agota totalmente. Y eso es lo primero que tenemos que vencer cada día, porque el pecado siempre está a la puerta. Cristo vino para libertarnos. Si tú te ves atrapado por un pecado que te encadena, en Cristo hay libertad. Pero tienes que reconocerlo y pedir oración para que te ministren y seas libre de ese pecado. No puedes dejarlo ahí diciendo, bueno, pero ya un día lo superaré, ¿no? Porque se va haciendo más grave cada vez. Y hay pecados ocultos, escondidos, como la pornografía y como otras cosas, que son tremendas y que hacen un daño impresionante. Ataduras de vicios, ataduras de un montón de cosas que dañan y te debilitan y te dejan sin fuerzas. No, en Cristo hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, no sigas consintiendo un pecado en tu vida. Confiésalo delante de Dios. Métete en su palabra, en oración y dile, Señor, libérame de esto. Y si no puedes por ti mismo, entonces pide ayuda a tus líderes, a los ancianos de la iglesia, a mí. Pide ayuda, pero no te quedes ahí donde estás. Porque te vas a quedar hecho polvo, vas a acabar fatal. Y así los hay, tantos que se han apartado del Señor porque no han querido vencer un pecado en su vida. Toma victoria en el nombre de Jesús. Toma victoria en el nombre de Jesús. Y luego están los conflictos sin resolver, que eso también agota muchísimo. En 2 Corintios capítulo 7, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Escucha bien lo que está diciendo Pablo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.
Hace ya varios años estuvimos tratando las cartas a los Corintios. Ya vimos cómo Pablo tuvo un conflicto tremendo con esa iglesia. Pero Pablo no se rindió. Habían entrado un grupo de gente que querían poner a todos los creyentes en contra de Pablo. Y hablaban pestes de Pablo. Eso ha pasado en muchas iglesias y aún sigue pasando tristemente en muchas iglesias hoy. Que algunos metidos por Satanás en las iglesias para poner a la gente en contra de su pastor. Pero en este caso, Pablo no se rindió. Llegó a escribir hasta 4 cartas. Nosotros tenemos 2, primera y segunda de Corintios, pero él llegó a escribir 4 cartas. Las 2 que están intercaladas no las tenemos nosotros, fueron muy íntimas para ellos. Y la última muy dura, bueno, la tercera, muy dura, la carta severa. Y Pablo decía, no, yo hasta que no resuelva este conflicto no paro. Lo que pasa es que la última vez él no se atrevió a ir a Corintio, porque dice, si voy a ir, la cosa está fea. Y puedo acabar mal parado, o generando un disturbio o alguna cosa, así que no, envió a Tito. Y él estaba con esa lucha, él estaba ya agotado, porque decía, yo no, mientras no resuelva este conflicto, yo estoy que ya no puedo más, que ya no puedo más. Cuando se encontró con Tito, Tito le dijo, mira, ¿sabes qué, Pablo? Esa última carta que le escribiste, al principio les molestó mucho, pero al final se han arrepentido. Y me han dicho que están arrepentidos de todo lo que han hecho y que te aman un montón y que quieren apoyarte en todo lo que haga falta. ¡Wow! Ahí eso ya fue para Pablo la resurrección. ¿Sabéis cuántas veces estamos que no podemos más porque mantenemos conflictos sin resolver durante tiempo y tiempo y tiempo y no hacemos lo que tenemos que hacer? Pablo hizo todo lo que estuvo de su parte. Él no se rindió hasta que hubo resolución. Y era difícil la cosa, pero él no se rindió. Este conflicto se tiene que resolver. Y hay conflictos que mantenemos con personas y que se alargan por el tiempo. Y en lugar de seguir luchando y luchando, hay un momento que decimos, ya no intento nada más. Se acabó, ya. Y mientras tanto nos vamos agotando, nos vamos quedando sin fuerzas, nos vamos debilitando, nuestros huesos se secan, como dice aquí la palabra. Es que nos vamos quedando, porque ¿cómo puede vivir una persona con un conflicto? Vemos a Jacob, hasta que no se arregló con su hermano Esaú, no podía vivir, no podía. Y Dios le prosperaba y tenía más riquezas y tenía más familia, más de todo, pero no podía. Hasta que no me arregle con Esaú, con mi hermano, no puedo estar bien. Y el problema es que muchas veces esperamos que sean los demás los que vengan a arreglarse con nosotros. Eso lo veremos después también en algunas actitudes, ya en la última parte. Pero es que no, tenemos que resolver los conflictos. ¿Y quién tiene que empezar? ¿Quién tiene que empezar? Di yo. Es una palabra tan breve. Para algunas cosas nos gusta decir mucho yo, pero para otras... ¿Quién tiene que empezar? Yo. Eso. Bueno, ya te tocará. ¿Quién tiene que empezar? Yo. No. Y si no sabemos cómo hacer, pues pidamos. Tenemos consejeros en la iglesia, gente que nos puede ayudar a resolver conflictos, a mediar en medio de los conflictos para resolverlos. Pero no dejes que un conflicto se alargue, porque eso te va a agotar y te va a dejar sin fuerzas. Amén. 2 actitudes negativas que podemos tener frente al cansancio emocional. Cuando ya decimos, ya no puedo más. 2 actitudes negativas. La primera, el victimismo. Victimismo. Yo soy la víctima. Todo me toca a mí. Todo lo tengo que cargar yo. El victimismo. ¿Recordáis cuando Jesús se acercó a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Dijo, ¿quieres ser sano?
Nadie me ayuda. Cuando se mueve el agua no hay nadie que me ayude a acercarme. Yo imagino, este hombre llevaba años ya y imagino cada día diciendo, nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Y al día siguiente otra vez, nadie me ayuda. Nadie me llama. Nadie se acuerda de mí. Nadie se preocupa por mí. Nadie me echa una mano. ¡Ay! ¡Ay lo que tengo que soportar! Y sabes, el victimista no solo se ve la víctima siempre en todo, es que además se agota, es que ya está, pero es que si Jesús le estaba dando la solución, pero él no hay nadie más. Y así el victimista se preocupa de que mucha gente se entere de lo mal que lo está pasando. Y no sé si sabes que a veces alguna persona te da cosa preguntarle cómo estás, porque ya sabes lo que te va a contestar. Ay. Son las víctimas de todo. Y eso es un problema porque el victimista lo que tiende es a culpar a los demás. Nunca ve una culpa en él. El que se siente víctima de todo siempre ve la culpa en los demás. Y eso hace que siempre espere que sean los demás los que hagan algo. Y mientras esperan que sean los demás los que hagan algo, él no hace nada. Y por tanto nada se soluciona. Porque la solución empieza por yo, por mí. La solución empieza por mí. Y mientras yo estoy esperando que otros sean los que hagan porque yo soy la víctima, nada se soluciona. Empecemos a hacer algo nosotros. Jesús le estaba ofreciendo el milagro en ese momento a este hombre, pero él solo pensaba en su queja. Jesús se acerca a ti y te dice, ¿quieres que haga un milagro en tu vida? Y a ti que estás escuchando desde la otra cámara, desde el otro lado de la cámara, Jesús te dice, ¿quieres que haga un milagro en tu vida? De tu respuesta dependerá lo que ocurra en tu vida. No seas un victimista. Confía en el Señor. Agárrate a Él. No busques la solución en los demás. No esperes que sean los demás los que solucionen la cosa. Ponte en las manos del Señor. Confía en Él y luego tú haz lo que tú tienes que hacer. Si los demás no hacen su parte, eso ya es problema de ellos. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Y confía en el Señor. Y Él hará. Amén. Y hay otra actitud muy negativa frente a ese cansancio y es el negacionismo, que es no querer reconocer la realidad y por tanto no querer enfrentarla. He conocido a muchos cristianos así, que están pasando por una situación muy difícil, pero cuando les hablas del tema miran para otro lado y te cambian el tema y no quieren saber nada. ¿Recordáis a Caín? Bueno, recordáis por lo que hemos leído en la Biblia, porque nadie la ha conocido, claro. O sea, Caín tiene un problema, ¿vale? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la suya no la miró con agrado. Bueno, eso tenía un fundamento, una razón, un porqué. Pero Caín, en lugar de razonar y de a lo mejor acercarse a Dios y preguntarle, oye Dios, ¿por qué no has visto con agrado mi ofrenda? ¿Qué ha pasado? No, en lugar de eso, deja que algo se anide en su corazón y lo paga con su hermano. Y lo mata. Ahora Dios viene y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y se supone que Caín debería de saber que Dios lo sabe todo. Pero Caín estaba más despistado. Y Caín niega la realidad. Él podía haber dicho, mira, Señor, pasó esto. Yo sé que he cometido un error porque
cuando tú viste con agrado la ofrenda de Abel y no viste bien la mía, yo en lugar de preguntarte y arreglar las cosas, pues me sentí mal, me sentí muy mal y por sentirme muy mal, pues acabé matando a mi hermano y es lo que he hecho. Y seguro que Dios hubiera tenido misericordia de él, lo hubiera restaurado y hubiera habido un cambio en su vida. Pero en lugar de eso dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Por favor, digo, ¿cómo puede alguien contestar eso? Eso es lo que contestan muchos creyentes. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Madre mía. Claro, uno no va a ir contando los problemas a todo el mundo, pero luego cuando alguien sabe de sus problemas, se le encara y le dice, no, pero tú te está pasando esto. Para encararle, para decir, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y los negacionistas lo que suelen decir es, bueno, yo le he dejado en las manos del Señor. O sea, lo que están diciendo es, no pienso hacer nada. Yo se lo he dejado al Señor y ya no pienso hacer nada. Es una forma de negar la realidad. La realidad es la realidad y hay que enfrentarla. Hay que encararla en el nombre de Jesús, delante de Dios y tomar victoria. Hay mucha gente que está agotada, deprimida y ya que no puede más porque no quiere reconocer su realidad y enfrentarla. Lo niega y le quieres hablar y le quieres ayudar, pero no quieren. Entonces tú estás aquí porque entiendo que quieres enfrentar tu realidad y tomar victoria en el nombre de Jesús. Y hazlo en el nombre de Jesús porque eso te va a ayudar muchísimo. Ahora bien, quizá estáis aquí porque ya estáis en el NPM, no puedo más. Todas las recomendaciones de antes para prevenir y no llegar a ese punto, ¿verdad? Todo lo que hemos visto antes. Quizás tú ya estás en el no puedo más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? Ya para terminar. Primero, clamar a Dios. Dirás, claro, pastor, por supuesto. No es tan claro. No es tan claro. Hace poco tuve que atender a una persona para orar por ella y cuando le dije, ¿quieres orar? Me dijo, no, ya no quiero orar. Porque ya he estado mucho tiempo orando y no ha pasado nada. No ha habido ningún cambio y ya no quiero orar. Y yo en ese momento me derrumbé. O sea, me derrumbé por completo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una cosa así. Y hay momentos en los que, si no estamos cuidando nuestra vida día a día, y nuestra vida de oración y de comunión con Dios, hay momentos donde ya decimos, es que, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? Jonás, todos sabéis lo que hizo Jonás, ¿no? Bueno, conocí la historia de Jonás. Pero si leemos un momentito, ya estamos terminando, en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, versículo 5 al 7. ¿Sabéis? Jonás quiso huir de Dios, porque Dios le dijo de ir a predicar a un pueblo rebelde, malvado y de todo. Él quiso huir de Dios y estando en el barco, huyendo de Dios, el barco se hundía porque él estaba ahí. Curioso. Un barco que se hunde porque hay un cristiano ahí. Que nosotros, estando en una empresa, en la bendición de Dios podemos traer bendición para esa empresa. Estando en una empresa en pecado, traemos maldición para esa empresa y esa empresa puede cerrar. Y aquí Jonás estaba en un barco huyendo de Dios y de lo que Dios le había pedido. Dios hace que el barco esté a punto de hundirse, descubren que es Jonás el culpable y Jonás dice, bueno, pues echadme al mar. Le echan al mar y de repente un gran pez, no una ballena, ya lo que conocía, un gran pez, no sabemos de dónde salió, ¡pluf! Lo pilla y se lo traga. Y ahí se encuentra dentro de un gran pez durante 3 días. Y ya acaba, ¿cómo debía acabar él ya? Y dice en el versículo
capítulo 2, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Estaba ya se acabó. Pero ¿qué dice? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Porque el pez lo escupió y lo echó en la playa. Con vida. Escucha bien. O sea, él ya se había muerto dentro de ese pez ahí. ¿Tú te imaginas cómo debía estar? Y de repente él clama a Dios y hace que el pez lo suelte en la playa. No en el mar para que se ahogue del todo, no. En la playa. Para que siga viviendo. Qué tremendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Vaya, qué tarde, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios oyó la oración de Jonás, le libró la vida, pero para decirle, ahora haz lo que tienes que hacer. Ve donde te he dicho que tienes que ir. Y ahí Dios respondió, mira, si te encuentras ya que no puedes más, no hagas caso de esa gente que te está diciendo, no, yo te voy a enseñar una terapia que se hace, que no sé cuándo. Las terapias están muy bien, el chimichurri está perfecto, pero cógete el chuletón de Dios, clama a Él, confía en Él, clama a Él. Dice, clamad a mí y yo. ¿Eso lo dice la palabra? Clama a mí y yo responderé. Jeremías 3:3. Clama a mí y yo responderé. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Clamaron los justos al Señor y el Señor oyó. La gente te puede fallar. Dios nunca te va a fallar. Tú y yo le vamos a fallar muchas veces, pero Él nunca va a fallar. Él es fiel y misericordioso. Clama a Él, clama a Él, clama a Él. En el Salmo 119, 25. Es difícil dar un taller así en tan poco tiempo, pero es que la palabra es tan impresionante. Es tan impresionante. Salmo 119, 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Imagínate, eso es la situación de los que ya no pueden más. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué le pide al Señor? Vivifícame, ¿según qué? Vivifícame, según. Yo escuché una vez de una persona que dijo, mira, si una persona está en depresión, no le lea la palabra porque encima se va a volver peor. Y dije, ¿cómo? ¿Qué? Lo que más necesitamos en todo momento es la palabra de Dios. Y cuando más confundidos estamos, lo que necesitamos es la luz de la palabra de Dios. Y cuando más abatidos estamos, lo que más necesitamos es la energía de la palabra de Dios. ¡Vivifícame! Yo no necesito el Red Bull. Bueno, nunca lo he probado, no sé cómo estará eso. Recuerdo un hermano que una vez estaba regresando en coche, un viaje de bastantes horas, y para no quedarse dormido se tomó un cortado bien fuerte y un Red Bull. Mira, estuvo varios días sin poder dormir con los ojos así abiertos. No necesitamos eso. Tenemos a un Dios que nos vivifica. Hay parejas que esperan que su matrimonio despierte porque espero que mi esposa cambie. Vivifica a mi esposa. Y el Señor dice, vivifícate tú. Lee mi palabra, métete en mi palabra y vivifícate. No estás esperando que sea el otro o la otra. No, vivifícate. Vivifícate en la palabra de Dios. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Otra cosa importante. Algunos piensan que no tienen necesidad. Y lo decían cuando anunciaban el taller, decían, quizá tú piensas que no tienes necesidad.
Seguro que ahora mismo me estás escuchando, tú dices, qué bien hice en venir, porque tengo necesidad. El pueblo de Israel, cuando se encontró frente a los filisteos, un ejército de miles y 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 miles, que no se acababan los miles, ya se vio tan desbordado que clamaron a Dios. A veces que hasta que no nos vemos totalmente desbordados no clamamos a Dios. Pero qué bueno que reconozcamos nuestra necesidad y, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú. En 2 de Crónicas 20:12, lo tienes ahí en el manual. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y fijaos qué palabra dice, no sabemos qué hacer. Gloria a Dios. Qué bueno cuando alguien dice, ya no sé qué hacer. Gloria a Dios. Porque entonces dejas que otros te ayuden. Porque siempre sabemos lo que hacer. Y así acabamos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vuélvete al Señor en esta hora. Deja que el Señor renueve tus fuerzas. Que eso es lo siguiente. Necesito nuevas fuerzas. Ya no puedo más, necesito nuevas fuerzas. Voy a ir a la farmacia a ver qué me recomiendan. Y está bien, ¿eh? Está bien, yo ahora mismo estoy tomando un batido de estos, porque la verdad es que sí, que ya los 56 años ya se notan. Y uno no puede estar ahí diciendo, no, yo todo lo puedo. Pero eso físicamente. Pero es que emocionalmente a veces decimos, no, yo lo puedo todo, yo puedo. No. ¿De quién vienen las fuerzas? ¿De quién vienen las fuerzas? Emocionalmente yo no puedo buscar la fuerza en otra cosa. Y nuestras emociones son más castigadas que nuestro cuerpo. Y si cuando queremos cuidar nuestro cuerpo miramos de tomar cosas saludables, proteínas y demás cosas para estar bien, nuestras emociones necesitan mucho más. Y eso no lo podemos comprar en ninguna farmacia ni en ningún lugar. Eso solo puede venir de Dios. Isaías 40, un texto que conocemos muy bien todos y con eso ya sí que estamos terminando. Isaías 40, que bien lo conocemos todos. Versículo 29. Ya lo dije en el último taller, me parece, pero ahora lo vuelvo a repetir porque este texto es impresionante. Isaías 40, 29. Él, Cristo, Él da esfuerzo al cansado. Escucha bien. ¿Tú estás cansado? Nadie dice nada. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hablamos de los que confían en sus propias fuerzas. Aquí nuestros jóvenes no confían en sus fuerzas, confían en el Señor. Lo repito, aquí los jóvenes de aquí no confían en su fuerza, confían en el Señor. Ahora está mejor. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Y no habla de fuerzas físicas, habla de fuerzas emocionales, espirituales. Levantarán alas como las águilas. Tú que te estás arrastrando ya por el suelo, que ya no puedes más. Levantarás alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en el capítulo 41, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? No temas porque tienes un seguro que te cubre todas las... No temas porque le echas el cerrojo a la puerta 3 veces y cierras las persianas. No digáis marcas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, ya que estás a punto de desmayar, no desmayes, no des lugar al desmayo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre, 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 siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre, aunque te portes mal, te ayudaré a que te portes mejor. Pero siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Todas esas luchas acabarán. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Todos los que te hacen la vida imposible se acabarán. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Agárrate al Señor. Renueva tus fuerzas en el Señor. No busques las fuerzas en otro lugar. Y con todo respeto a todas las terapias que se puedan hacer y que todo pueden... No. Busca renovar tus fuerzas en el Señor. Eso está por encima de todo. Y el Señor no falla. Yo fallo muchas veces. Y yo no lo oculto. Yo fallo muchas veces. Pero el Señor no falla. Por eso mi llamado es presentar siempre a Él. No a mí, a Él. Yo haré todo lo que pueda y tengo que esforzarme por ser el mejor testimonio para todos, pero a quien hay que clamar es a Él. A Él. A Él. Y Él no defrauda. Escucha bien, Él no falla. Él no falla. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Cierra tus ojos. Antes de terminar esta grabación, para aquellos que dentro de unos días vais a ver esta grabación, os invito a que podáis buscar ayuda. Estamos a vuestra disposición para ayudaros en este tema. Y en esta grabación aparecerá el contacto para que podáis contactar con nosotros y estamos a vuestra disposición para ayudaros. Seguro que más de uno de que vais a escuchar esta grabación os sentiréis identificados. Y no es para que simplemente os sintáis mal, es para que busquéis ayuda. Y estamos para ayudaros de parte de Dios y de su palabra. Que Dios os bendiga muchísimo a los que estáis ahí, y ahora ya se terminará la grabación, pero a los que estáis aquí,